Las cruzadas, cuando la fe y el poder cambiaron la historia. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado a Dios en templos, montañas y libros sagrados, pero también lo ha buscado en la guerra. Las cruzadas no fueron solo campañas militares, fueron expresiones externas de conflictos internos, proyecciones colectivas del anhelo espiritual, mezclado con miedo, ambición y deseo de salvación. Porque cuando el ser humano no conquista su propio interior, intenta conquistar el mundo. Hoy recorreremos las cruzadas no solo como hechos históricos, sino como símbolos del alma humana en lucha, cuando la cruz deja de ser conciencia y se convierte en estandarte. La cruz como símbolo esotérico. Antes de ser un emblema de guerra, la cruz fue un símbolo sagrado universal. Representa la intersección entre lo vertical, lo divino, lo espiritual, y lo horizontal, lo humano, lo terrenal. La cruz simboliza al ser humano mismo, llamado a equilibrar cielo y tierra en su interior. Sin embargo, cuando este símbolo pierde su significado interno, se convierte en objeto externo y lo sagrado degenera en fanatismo. Las cruzadas comenzaron cuando la cruz dejó de vivirse y empezó a imponerse. Origen histórico y oculto de las cruzadas. En el siglo XI, la caída de territorios cristianos en Oriente despertó temor en Europa. Pero el miedo nunca actúa solo. Detrás del discurso religioso existían fuerzas invisibles: poder político, expansión territorial, control de rutas comerciales y dominio ideológico. En términos simbólicos, Europa proyectó su sombra colectiva hacia Oriente. Las cruzadas fueron una reacción externa a una crisis espiritual interna. Cuando una civilización siente que pierde su centro, busca imponerlo fuera. La primera cruzada, el fervor del iniciado inconsciente. El llamado del Papa Urbano II encendió una llama poderosa. Miles respondieron con fervor auténtico, creyendo que marchaban hacia la redención. Muchos vendieron sus bienes, abandonaron familias y caminaron hacia lo desconocido. Esotéricamente, esto simboliza al buscador espiritual, pero sin guía interior. La llamada era real, pero la comprensión era limitada. Pedro el Ermitaño representa al místico sin estructura, al entusiasmo sin disciplina. El resultado fue muerte, caos y desilusión, porque el camino espiritual sin conciencia no conduce a la luz. Jerusalén, la ciudad interior. Jerusalén no es solo un lugar geográfico, es un símbolo ancestral de la ciudad del alma, el centro del ser, el templo interior donde habita lo divino. Intentar conquistar Jerusalén con espadas fue olvidar que lo sagrado no se toma, se alcanza. Cuando los cruzados entraron en la ciudad en 1099, lograron una victoria externa, pero perdieron una oportunidad interna. La Jerusalén verdadera no cayó ese día, porque nunca estuvo allí. Las cruzadas posteriores, la caída del ideal. Con el paso del tiempo, las cruzadas perdieron su mística. Reyes, imperios y órdenes militares luchaban ya no por fe, sino por control. Saladino, desde la visión simbólica, representa el principio del equilibrio, la respuesta de Oriente a la agresión de Occidente. Cuando Federico II recupera Jerusalén sin guerra, mediante palabra y negociación, demuestra una verdad profunda. La conciencia logra lo que la espada no puede. Pero la espiritualidad sin dogma siempre incomoda al poder. La degeneración final. La cruz contra la cruz. La Cuarta Cruzada marca un punto oscuro. Cristianos atacando a cristianos. Constantinopla cae y la cruz se vuelve contra sí misma. Este momento simboliza el ego espiritual,
cuando la religión combate a la religión y la verdad se fragmenta. Aquí termina el sentido iniciático de las cruzadas. Lo que sigue es solo historia, sin alma. Consecuencias kármicas y lección espiritual. Las cruzadas dejaron castillos y ruinas, pero también un legado invisible. Europa despertó intelectualmente, pero cargó heridas espirituales. Oriente conservó la memoria del agravio. En términos simbólicos, toda acción externa genera una reacción interna. La historia no castiga, enseña. Reflexión final iniciática. Las cruzadas nos recuerdan una verdad eterna. No se puede imponer a Dios. No se puede forzar la fe. No se conquista lo sagrado. La verdadera cruz no se lleva en el pecho, sino en el trabajo interior. Y la única Jerusalén que merece ser conquistada es aquella que habita dentro del ser humano. Cuando el ego se disfraza de fe, la historia se repite. Si este contenido resonó contigo, suscribirte y compartir ayuda a que estas reflexiones lleguen a quienes buscan comprender la historia desde una mirada más profunda y consciente.